tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Continuamos con la serie que he titulado Cuidemos lo importante. Y el domingo pasado les compartía en la introducción que los seres humanos en general casi siempre paramos cuidando las cosas que no son tan importantes de las que son importantes, poniendo nuestra mente, nuestra atención, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia en cosas que realmente no son de vida o muerte tan importantes, y vamos descuidando las que son más importantes. A veces descuidamos, y ahora pasamos a incluirnos los cristianos, los asuntos espirituales que resultan ser los más importantes al final de todo, porque todo se va a quedar en esta tierra. Eso ya lo tiene usted bien claro, espero. Que todo aquí se va a quedar, que somos peregrinos en este mundo. Y que las cosas que no se ven, las cosas espirituales, son las que tienen más importancia, pero a veces las descuidamos. Y le ponemos mucho amor y atención a las cosas visibles. Y ponía el ejemplo que a veces cuidamos más nuestro celular que muchas otras cosas, que nuestra propia salud, que nuestro propio tiempo. Cuidamos el celular, cuidamos cositas ahí que no son tan importantes, pero dedicamos mucho tiempo. Entonces el Señor nos está llamando a principio de este año a que reorientemos nuestros corazones, reorientemos nuestra vida y de verdad nos enfoquemos en lo importante, ni siquiera en lo urgente. Eso se ve en administración de empresas, dice, bueno, enfóquese en lo importante y no en lo urgente. Lo urgente es aquello que aparece, pero a veces hay que resolverlo, pero por no dedicarse a lo importante, entonces a veces paramos atendiendo cosas urgentes que son los incendios que aparecen por ahí y estamos apagando incendios. Entonces veíamos el domingo pasado que una de las cosas más importantes que había que cuidar era la fe. Cuidamos nuestra fe. Y explicábamos la importancia de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hubiéramos podido ser salvos creyendo en Jesucristo. Y sin fe no podemos vivir la vida cristiana tampoco. Ahora vamos a ver el tema número 2. Y es un tema que, aunque yo le he predicado, hoy vamos a enfocarlo con un poquitito más de detalle. Y es que a este tema, de lo que vamos a cuidar con más entereza, después de la predicación, espero, a pesar de que aparece en el Nuevo Testamento 30 veces esta palabra, este concepto, esta realidad espiritual, casi que no se predica de esta realidad. Y es acerca de nuestra conciencia. La conciencia. Algunos no saben ni dónde está su conciencia. Hablo de los no cristianos. Los cristianos deberíamos saber más o menos algo. ¿Sabe? En el Nuevo Testamento hay palabras que aparecen solamente, palabras importantes. Por ejemplo, la palabra discípulo aparece unas 12, 15 veces. La palabra discípula aparece una vez. Pero esta palabra, la palabra conciencia, aparece 30 veces. 30 veces. Quiere decir que es importante. Y el apóstol Pablo le pone mucho asunto precisamente a cuidar la conciencia. Entonces,
Yo sé que algunos de ustedes dirían, bueno, no, nos va a enseñar a que cuidemos otra cosa menos la conciencia. Pero saben, la conciencia es tan importante cuidarla como la fe misma. De hecho, vamos a ver algunos pasajes que la conciencia trabaja exactamente a la par de la fe y trabaja exactamente de la mano con Dios Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuál es la función y el propósito de la conciencia, algunos tendrían la idea. Y de hecho la tenemos porque aún antes de ser cristiano, hemos oído frases que ya dan la idea de para qué está la conciencia, aunque la gente no lo sabe de manera bíblica, específica. Cuando usted oye esta expresión, por favor, hágalo a conciencia. ¿Ha oído usted esa expresión? Hágalo a conciencia, dice. Uno ya tiene la idea, ¿verdad? Hacerlo a conciencia. Hay otra frase que uno utiliza, dice, allá usted y su conciencia, ¿verdad? Usted me puede engañar a mí o me puede decir, pero allá usted y su conciencia. Esa frase la oímos también y la hemos dicho, aunque no la entendamos, pero la hemos dicho alguna vez. O dice, mire, si usted no ha hecho lo correcto, su conciencia no lo va a dejar tranquilo. Su conciencia no lo va a dejar dormir. Es más, algunos que ni siquiera son teólogos dicen, el mejor sueño lo da una conciencia tranquila, dice. La mejor almohada es la conciencia tranquila. Y como digo, paradójicamente, uno dice, pero ¿y dónde tengo yo la conciencia? ¿Y qué hace la conciencia? Cuando alguien se está examinando en los exámenes parciales o finales del colegio o del diversificado o de la universidad, sabe que no debe de copiar. ¿Verdad que lo sabemos? Sí. Cuando yo no era cristiano y era pequeñito y estaba en la escuela, en la primaria, yo ya sabía que no había que copiar. Porque la maestra nos decía, ¿verdad? Y aún así uno caía en la tentación bueno, yo casi siempre estudié, pero aún así caía en la tentación de ver qué estaba poniendo el otro, ¿verdad? Para corroborar si estaba bien o no. Entonces, pero uno en el fondo sabía que eso no estaba muy bien, ¿verdad? Y sin embargo, esa costumbre como que se sigue repitiendo, a veces en los estudios más adelante, como mencionaba. Y hay gente cristiana que por alguna razón no estudia mucho o no le da tiempo a estudiar y en los exámenes está pidiendo iluminación al Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo no le ilumina lo que no estudió, porque tampoco se puede, entonces a veces sabe que no está bien copiar, pero cae en la tentación de copiar. Entonces, allá hay su conciencia, mi querido hermano. Bueno, hoy veremos entonces realmente la importancia de la conciencia, qué significa la conciencia de acuerdo a la palabra del Señor y cómo cuidarla para tener una vida realmente espiritual y bendecida mejor este año que el año pasado, porque la idea es que mejoremos que el año pasado, ¿sí o no? Que cada vez estemos mejor, que crezcamos en conocimiento. Entonces, la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para la palabra conciencia es la palabra, así se pronuncia, sinédisis. Y significa, antiguamente, en el griego antiguo, antes del griego de la Biblia, decía compartir el saber o conocimiento con otro. Pero ya en el tiempo de Pablo, la palabra sinédisis, que se traduce conciencia, ya significaba compartir el saber con uno mismo. O sea, literalmente, compartir el saber o el conocimiento con uno mismo. Eso nos dice ya algo, pero como es muy literal, no se entiende claramente, hay que explicarlo. Entonces, ese saber, compartir con uno mismo, conciencia,
ese con quiere decir para con uno y ciencia, conocimiento. Resulta que Dios lo diseñó. Dios creó la conciencia, ese instinto moral en el interior de nuestro ser. Lo creó para tener un conocimiento básico del bien y del mal, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que es bueno, de lo que es malo. Y la conciencia es esa voz interna, es un eco, la voz interna, de la voz divina que está adentro de nosotros y que nos dice si lo que vamos a hacer es correcto o incorrecto, es bueno o es malo. Es un conocimiento moral, instinto moral de conocimiento que Dios colocó cuando creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, la conciencia hace que nosotros, en nuestro comportamiento, tengamos alguien que nos diga, hiciste lo correcto o hiciste lo incorrecto. Y aunque no se haya leído literalmente lo que es bueno o lo que es malo, Dios dejó esa realidad espiritual adentro de nosotros como una guía. Como digo, es parte de la imagen y semejanza que Dios nos dejó al crearnos como seres humanos. Por eso las personas que son incrédulas o paganas, todavía la conciencia, aunque es manchada por el pecado, empañada por el pecado, aún les puede enseñar y decir, esto que estás haciendo no está bien. Aunque no lo haya leído en un código de ética, no lo haya leído en el libro de la ley o en el libro de Dios o en la palabra del Señor, hay algo adentro que le va diciendo si es correcto o incorrecto. Entonces, Dios la creó para que funcionara como un pequeño juez justo y que nos guíe y que nos dirija. También, sí, diciéndonos esto es correcto o incorrecto. Por ejemplo, aún los no cristianos, los paganos, tienen el recurso de la conciencia para que los dirija, según Romanos 2, 14, 15, que vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley, o sea, en el fondo, en lo básico, en su interior, cuando por instinto, conciencia, la obedecen, aunque nunca la hayan oído. ¿Verdad que está bastante clara esta traducción? Leámoslo de nuevo. Regresemos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Hasta el primitivo pagano menos civilizado, hasta un caníbal sabe de alguna manera que por necesidad y por costumbre aprendió a comer carne humana. Sabe que al fondo que no está muy bien, por eso es que no se come a su papá, no se come a su mamá. A su suegra sí se la puede comer, o tal vez al yerno, o a la nuera, no sé. Pero hay ese instinto que entre nosotros no. Claro, no tienen una ahí sí que claridad, ¿verdad? Porque se comen al otro, pero al cercano no se lo comen. Entonces su conciencia está manchada, apagada, pero algo les ilumina. Es un ejemplo un poco brusco o común, pero nos enseña. Así que aún los religiosos que no son salvos, su conciencia les dice en el fondo de su interior, cuando a veces están como queriendo quedarse tranquilos, de pronto hay una voz que le dice: lo que estás haciendo es incorrecto. Hay un ejemplo en la Escritura
cuando nos relata Jesús que hombres religiosos que procuraban guardar la ley, que procuraban ser muy consagrados por fuera, pero por dentro no lo estaban, llevaron a una mujer ante Jesús que la habían encontrado en el pleno acto del adulterio, y la ley de Moisés mandaba a que apedrearan a esa mujer. Y le hacen la pregunta a Jesús: Maestro, claro, lo están haciendo para tentarlo, para que caiga en una trampa, a ver, realmente es el Hijo de Dios y se conoce la ley. Maestro, la ley de Moisés nos mandó a apedrear a una mujer que es hallada en pleno acto del adulterio. Esta mujer la hemos encontrado en el pleno acto del adulterio. ¿Qué dices tú? Jesús no les contestó en este momento, se agachó y comenzó a escribir en la tierra. Luego volvieron a preguntar. Se levantó y les dijo: el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. Y el texto dice que habiendo oído eso, uno a uno, comenzando desde los más viejos, dice la Reina Valera 60, hasta los más jóvenes, acusados por su conciencia, se retiraron y dejaron sola a la mujer. La conciencia de estos religiosos les empezó a recordar cuán codiciosos eran ellos, cuán adúlteros eran, cuán hipócritas eran, cuántos pecados habían cometido, ¿verdad? Entonces, la conciencia aún funciona en los religiosos no salvos. Y en los cristianos debiera funcionar, por supuesto, con mayor razón, perfectamente bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo y se nos predicó el Evangelio, que Dios nos amaba, que éramos pecadores y habíamos transgredido la ley de Dios, habíamos desobedecido los 10 mandamientos, y no todos, pero la mayoría o algunos, y habíamos hecho mal, y el Espíritu Santo nos iluminó y nos vimos tal cual éramos, pecadores. En ese momento la culpa fue tan clara para nosotros que nos sentimos inmundos, pecadores, pero encontramos la solución en Cristo, creímos en Él, nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros pecados, nos limpió de todos pecados, purificó nuestra conciencia y nuestra conciencia quedó perfectamente limpia. Entonces, con mayor razón, el cristiano, a partir de que nace de nuevo, entonces sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y su conciencia está muy bien adiestrada para decir: esto no puedo hacerlo, no debo hacerlo, no quiero hacerlo. La carne quiere, pero no debo hacerlo. El problema es cuando el cristiano no cuida su conciencia, cuando no cuida la obediencia y la santidad, es que esa conciencia se va endureciendo. Se va endureciendo. Si no la cuidamos, si no obedecemos a la palabra del Señor, si no oímos esa voz de la conciencia interna, esa voz interior, entonces se va encalleciendo, dice otra traducción. Se va endureciendo, dice la Reina Valera 60. Una conciencia endurecida. Entonces el cristiano puede dejar de hacer cosas que tiene que hacer, que son importantes. La conciencia le dice: no, hombre, así, ¿verdad? En diálogo, ¿verdad? No, hombre, tenés que orar un poco más. Tenés que orar un poco más, tenés que leer un poco más la Biblia, tenés que ser más diligente en esto y lo otro. Pero cuando no vamos oyendo eso, no, dice: no, es que estoy muy cansado. Y uno empieza a justificar, empieza a dialogar con esa vocecita interna y dice: no, es que me acosté muy noche, trabajo mucho, es que estoy cansado, es que. Entonces, esa voz de la conciencia va bajando un poco porque nos sigue hablando tiernamente, dulcemente. Y a veces pensamos que somos nosotros, o cuando la conciencia le dice a uno: no, tienes que ser un poco más generoso, da más. Uno a veces dice: no, hombre, te reprendo, Satanás. Dice: Satanás me está poniendo que yo regale esto. O sea, uno confunde la voz de la conciencia con el diablo o con la carne, o simplemente empieza a acallar la conciencia. Pero Pablo nos viene a decir que es muy importante. Aquel que necesita una vida y quiere ver una vida en victoria, que quiere ver la gloria de Dios, aquel que quiere triunfar en la vida cristiana, es aquel que cuida su conciencia, su comportamiento para agradar a Dios. Ese es el primer punto. Veamos cómo Pablo cuidaba su conciencia
con su buen comportamiento. La buena conciencia le daba la confianza de que saldría victorioso. Hechos 23:1, dice así. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo que le acusaba, el consejo de religiosos, y dijo, hermanos, eran sus paisanos y además religiosos, hermanos, dice, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Es decir, con buen comportamiento, con obediencia, y he obedecido los mandamientos del Señor. Mi conciencia me lo atestigua. Entonces, él mantenía la esperanza, por ejemplo, de la resurrección de los muertos con una buena conciencia. Él se santificaba y se consagraba. En Hechos 24, 15, 16 dice así. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. En todo esto procuro conservar siempre, aquí el mensaje para usted y para mí. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia. Delante de Dios y delante de los hombres. Mis queridos hermanos, tenemos que hacer un voto. Me refiero primero a los hermanos. Señor, yo voy a cuidar mi conciencia delante de ti, delante de los hombres. Señor, no voy a codiciar ni oro ni plata, ni voy a codiciar la mujer de mi prójimo, ni voy a codiciar a ninguna otra mujer. No lo voy a hacer. Porque la tentación es tentación. Entonces, cuando un varón mira a una mujer hermosa, bonita, lo primero que debe hacer es, la primera mirada no se puede evitar, eso lo hemos dicho, pero la segunda sí, dice, no, aparta uno la mirada, sencillamente. Porque si yo me quedo viendo, entonces voy a empezar tal vez a codiciar y no está bien. Y lo mismo también a las mujeres. Las mujeres también pueden codiciar. Cuando vean a una persona, pues a un varón que sea muy atractivo para ellas, usted debe hacer un voto y decir, no voy a codiciar a nadie. Y también tampoco oro ni plata, ni voy a codiciar las cosas de mi vecina, ni los vestidos de mi vecina, mi compañera. No voy a codiciar nada. Entonces, la conciencia nos va a decir, no codicies, no hagas eso. Nos lo va a recordar. Pero nosotros tenemos que determinarlo a hacer. Es un ejemplo. Entonces, el apóstol Pablo le daba una satisfacción grande, enorme, mantenía el gozo del Señor porque mantenía su conciencia limpia. La conciencia en la noche no le decía, mira, hoy hiciste esto incorrecto. Esto aquí pecaste al ofender, pecaste al gritar y te enojaste y maldijiste a alguna persona o alguna cosa. Hoy hiciste esto incorrecto. El apóstol Pablo llegaba a la noche y decía, Señor, te doy gracias porque hasta donde mi conciencia y el Espíritu Santo me enseñan y me dicen, Señor, te agradé, guardé tus mandamientos, así que me voy a ir a dormir tranquilo. Entonces él procuraba, esa palabra procurar es importante, ¿verdad? Procurar esa conciencia limpia es muy importante. Uno puede caer en la trampa de decir, puedo pedir perdón, sí, pero si uno peca y la conciencia dice no lo hagas y peca, y uno le dice a la conciencia, no, pero es que Dios me perdona. Entonces la conciencia otra vez va callándose, va endureciéndose, y entonces resulta que un cristiano se va volviendo carnal sin sentirlo. Le pasa lo que le pasa a la ranita que se coloca en agua fría y luego es un experimento muy antiguo y es una cuestión que la saben muchos de ustedes, que si una rana se deja caer en un recipiente de agua hirviendo, en el acto salta, pero si está adentro del recipiente en agua al tiempo o relativamente fría y poco a poco se le va subiendo el fuego y se va calentando y
se va poniendo tibiecita, dice la rana, qué rica está el agua, se va ahí, se va calentando hasta que empieza a hervir y está cocinada. Finalmente está cocinada, ¿verdad? Bien cocinada. Entonces, la conciencia así le pasa. Y al cristiano, uno a veces no se va dando cuenta cuán carnal se está volviendo si no diariamente le hace caso al Espíritu Santo y a la conciencia. Y estoy seguro que muchos de nosotros en alguna conciencia dicen, no debes de ver esto, no debes de hacer eso. Y uno no le hace caso a esa voz y mira eso. Y después dice, no, Señor, perdón. Sí, el Señor nos perdona, nos limpia, pero ya sufrimos una derrota. El Señor nos sigue amando, nos sigue perdonando, nos sigue teniendo paciencia, pero nuestra vida espiritual no va a crecer. Nos vamos a mantener dando vueltas. Uno cree que va avanzando así como aquel animalito que lo ponen a pedalear. ¿Cómo se llama eso? Que parece ratoncito. Los hámster, ¿verdad? El hámster cree que va avanzando y corriendo un montón y ahí en el mismo lugar están dándole el hámster. Y cada vez se pone más gordito y dándole. Nosotros tuvimos un hámster en la casa, haciéndole caso a las hijas, ¿verdad? Que un gatito, no es gatito, es un ratoncito o cualquiera que sea. No es ratón, se parece, pero no es, yo lo vi igual de ratón, pero solo que más bonito, ¿verdad? Entonces, uno cree que va avanzando, pero no. En la noche, cuando el salmista David decía, Señor, aquí estoy, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú me has hecho vivir confiado. Estaba diciendo, he tenido un día en victoria. Señor, no he pecado. Te he agradado, he guardado tus estatutos, he guardado tu ley, he guardado tus mandamientos, me he deleitado en ellos, he encontrado deleite en ellos, no me he deleitado en otra cosa. Su conciencia estaba tranquila. Y en el Antiguo Testamento, solo en un pasaje aparece la palabra conciencia en hebreo. Y dice, Señor, tú eres tan bello que aún en la noche me enseñas en mi conciencia. Qué hermoso. Cuando alguien está conectado al Señor, entonces aún el Señor en nuestra conciencia nos enseña. Bueno, démosle un aplauso al Señor por la iniciativa del hermano, de la hermana. Démosle la gloria al Señor. Muy bien. Segunda de Corintios 1:12, ya lo hemos visto, por favor. Dice, para nosotros el motivo de satisfacción, oiga, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Señor, qué hermoso decir, Padre, por la gracia tuya, por tu misericordia, por el poder de Cristo, del Espíritu Santo, puedo decir, Señor, que mi conciencia está limpia. He actuado bien ante ti y ante los hombres. Porque puedo actuar bien ante los hombres, pero ante Dios no. Uno puede caer en esa pequeña trampa. Lo puse como ejemplo en alguna ocasión. Y yo creo que debo pedir perdón, fíjense. Pero no delante de ustedes, ¿eh? Por el ejemplo que voy a poner es que me acordé de algo. Uno va en la calle y se come un banano y sabe que no debe tirar la cáscara en el suelo, en la carretera. Pero uno le es molesto cargar allí, si va a pie, ¿verdad? La cáscara del banano. Y el cristiano, ¿qué dice? Bueno, lo voy a tirar donde nadie se resbale, por lo menos. Digo para tirar. Eso no es correcto. Uno no debe ni siquiera escupir en la calle. Eso es incorrecto, eso es un mal modal. Y mi esposa sabe que, y me está escuchando, y está presente aquí, sabe que, ¿por qué le debo pedir perdón al Señor? Se lo voy a confesar. Para que mi conciencia esté tranquila, Señor. Veníamos hacia la capital ayer y
no nos fuimos tan lejos, pero veníamos de la capital. A mí me gusta mucho el agua de coco. Y paramos y compramos agua de coco. Bueno, pues exquisita. Señor, gracias por esta. Y alabé al Señor, bendiga, estaba delicioso. Y después yo no venía manejando. Entonces, mi esposa tampoco. Entonces, después de llevarlo media hora, le dije, pues que media hora llevar el coco en la mano no está bueno, dije. Porque veníamos algo con cabales, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, podemos ver si como esto, podemos tirarlo en una parte donde hay hierba, ahí no hay problema, porque esto es reciclable, esto no es problema, esto se deshace. Entonces viene mi yerno y me dice, sí, no hay problema, tírelo, me dijo. Pero acérquese bien, pero que no, lo voy a tirar bien, digo, y lo tiré. No debí de haberlo hecho. Ya le pedí perdón al Señor. Bueno. Muy bien. Dice también en 2 Corintios 1:12, Pablo, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes. Pablo sabía que la conciencia trabajaba con el Espíritu Santo y lo expresa en Romanos 9:1. Dice así, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. La conciencia de Pablo la mantenía tan limpia, que le confirmaba lo que el Espíritu Santo le decía. Eso es maravilloso. Pablo, entonces, le da un secreto que le ha funcionado a él en su vida cristiana para llevar una vida en victoria, corriendo la carrera de la fe, peleando la buena batalla, yendo hacia adelante con muchos problemas, dificultades y sufrimientos, pero él siempre con una buena conciencia. Entonces le da este consejo a Timoteo y nos lo dice a nosotros hoy. Esta es la segunda verdad de la predicación de hoy. Pablo le enseña a Timoteo que pelee la batalla con fe y buena conciencia. El domingo pasado dije que les había enseñado de cómo debemos cuidar nuestra fe. Ahora cómo debemos de cuidar nuestra conciencia. Y Pablo le dice, que pelee la buena batalla con fe y buena conciencia. Se puede tener fe, pero si se tiene mala conciencia, entonces no está bien. Eso se demuestra en los primeros versículos del capítulo 13 de 1 Corintios, que se puede tener toda la fe del mundo para decirle a esta montaña, quítate y échate al mar, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, se puede tener fe, pero no una buena conciencia. 1 Timoteo 1, 18, 19 dice así, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla, léalo conmigo, con fe y buena conciencia. ¿Cuál es la buena conciencia? La que se le obedece siempre, la que está limpia, la que no está manchada, porque siempre obedecemos la conciencia. La conciencia trabaja con el Espíritu Santo. La conciencia del cristiano trabaja conforme a la palabra de Dios. Entonces, llevamos una vida liviana, una vida con gozo, una vida con fe, con alegría, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que podamos tener. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo debemos de cuidar nuestra conciencia? Y ya voy a ir resumiendo porque ya dije algunas verdades. La instrucción es esta, entonces, así. Bueno, voy a leer esta otra parte. Gracias por dejarlo ahí. Conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti, algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. En su fe. Incluso ante situaciones en las que no es una cosa abiertamente pecaminosa.
si nuestra conciencia nos dice, no lo hagas, no es pecaminoso que lo hagas, pero no lo hagas. Les he puesto este ejemplo, no es malo, no es pecado ver el partido de fútbol, y menos los partidos digamos, del mundial, las finales. Lo que es pecado es verlo en el mismo horario que es el culto y no venir, eso sí es pecado. A algunos la conciencia ahí no les funcionó muy bien, pero bueno. No es que ¿quién nos va a emocionar ante un partido como estos que se dieron? El punto es que la conciencia nos puede decir, no mires mucha televisión. Y si vas a ver televisión, ve algo que te ayude. Cuando yo veo algo de YouTube, veo cuestiones sobre nutrición, veo cuestiones sobre finanzas, veo cuestiones sobre principios de vida, sobre descubrimiento, cosas que me van a edificar en algo. Y aún así, cuando ya me estoy pasando de tiempo, la conciencia me dice, ya no mucho, ya. Hablo de mi día de descanso, cuando tengo un poquito de descanso, una vez a la semana. Entonces, escucho también predicaciones de otros predicadores, pero también veo eso. Entonces, la conciencia nos dice, ya te pasaste. A veces, cuando uno, en cosas tan sencillas, la conciencia nos puede hablar. Cuando uno va a comer, tiene mucha hambre y ya se está pasando, porque come muy rápido y a veces la señal no le llega al cerebro que uno está lleno y uno piensa que no está lleno y ya está relleno y sigue dándole. Entonces la conciencia a veces dice, no, ya no. ¿Por qué? Porque el comer más y más ya es gula y eso es pecado. ¿No sabían que era pecado eso? Es pecado. Aún la conciencia nos dice. Claro, el cuerpo después nos avisa que comimos demasiado. ¿Verdad? Hay una serie de problemas que no voy a mencionar que pueden venir después de haber comido. Pero aún en cosas tan pequeñas, la conciencia nos avisa. Cuidemos nuestra conciencia. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se cuida la conciencia? Bueno, la conciencia, primero, obedeciendo al Señor, obedeciendo su palabra, a la primera, una obediencia sencilla, una obediencia que no cuestiona y que uno sabe en el fondo del corazón, del interior, que es lo correcto. Segundo, conociendo la Biblia, la doctrina. Entre más conocemos los mandamientos del Señor, nuestra conciencia se alimenta de lo que es lo bueno y lo malo y después nos dice, no lo hagas, lo leíste, lo sabes. Regresemos a 1 Timoteo 4, 1, 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Algunos abandonarán la fe por la conciencia que les hizo fracasar, para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Quien no obedece la verdad, quien no obedece la palabra, quien no obedece los mandamientos del Señor de manera sencilla, quien no se consagra de manera sencilla y sabe qué es lo bueno y no lo hace, entonces se va endureciendo y luego va siendo engañado y para apartándose. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Un callo, es una protuberancia en la que ya no duele. Bueno, hay callos que sí duelen cuando son muy grandes, pero un callo quiere decir que ya no es muy sensible. La conciencia se puede volver un poco insensible aún en el cristiano, en cosas pequeñas y poco a poco. Entonces, hay cristianos que paran justificando sus pecados porque no hicieron caso a su conciencia. Lo paran justificando. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, pero estamos viendo cómo cuidamos nuestra conciencia. Obedeciendo a la primera, conociendo la Biblia, conociendo la Escritura. 1 Timoteo 1:19, en la segunda parte, dice así: algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Han naufragado en su fe, dice otro pasaje paralelo.
Muy bien. Entonces, obediencia, no contradecir a la conciencia y conocimiento de la palabra de Dios. Les dije a ustedes que para cuidar su fe hay que leer la Biblia, hay que estudiarla, hay que meditarla. ¿Cuántos lo recuerdan el domingo pasado? Los que pudieron venir. Muy bien. Sí. Claro, mi fe no se va a alimentar de que yo tengo fe, yo tengo fe. No, yo tengo fe. Sí tengo fe. Eso de repetir, eso ya es fideísmo. Eso ya es una mente positiva. La fe se alimenta de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, creyéndolas. Entonces, pero si usted no conoce la Biblia, no conoce dónde están las promesas, no conoce dónde están los versículos, dónde está esa verdad. También decía que la fe se cuida aprendiendo versículos de memoria. Yo les animaba a los hermanos que vinieron el domingo pasado a que por lo menos se aprendieran un versículo de memoria. El creyente por lo menos debiera saber siquiera unos 10 o 15 versículos de memoria, por lo menos. No digamos muchos más, pero hay que hacerlo de manera práctica. Entonces, la conciencia también se alimenta, pues conociendo la Biblia, leyendo la Biblia, conociendo la palabra del Señor. Y eso nos va a ayudar a enfrentar los problemas, las dificultades también. Primera de Pedro 3:16 dice así: teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, una buena conciencia, en un buen comportamiento, en obediencia, es lo que al final va a demostrar que es contrario a lo que nos calumnian, nos dicen. Nuestra conducta es el testimonio y es el escudo, ¿verdad? Así que la conciencia, mis queridos hermanos, actúa como una brújula, en el buen sentido de la palabra. Nos dirige siempre a lo que es correcto, nos dirige a lo verdadero. La conciencia también, cuando está limpia, funciona a semejanza de un semáforo, ¿sí? El semáforo, cuando marca verde, podemos darle marcha al vehículo sin ningún problema. Nos está dando verde. Cuando es amarillo, significa precaución, no significa acelere, pase rápido. Cuando uno mira amarillo, a veces, en lugar de parar, ¿qué hace? No os hagáis. No os hagáis. La conciencia les va a recriminar hoy. Pero yo lo he hecho, pero hoy ya no lo hago. Pero porque mi esposa va a la par. No sé, eso es una broma. Pero siempre me dice, cuidado, cuidado. Miro amarillo, ya no hago el intento de pasar. Paro. Porque amarillo significa baje la marcha, deténgase. Ahora el rojo definitivamente es parar. Pero ¿acaso no es cierto que cuando está en rojo, y de verdad, es raro, pero a veces pasa, no viene ningún carro de ningún lado? ¿Acaso no es tentado usted a pasarse? ¿Sí o no? Los latinoamericanos y los guatemaltecos sí somos tentados y a veces lo hemos hecho alguna vez. Ahora, otras culturas no. Los gringos, los japoneses, los europeos, si está rojo ahí, esos no se mueven, aunque sea medianoche y no haya ningún carro, no se mueven. Cuenta un hijo de un japonés y de una colombiana, que algunos de ustedes habrán oído algunos videos y visto unos videos de él, que la cultura, cuando él nació en Japón, pero se creció una buena cantidad de años acá, luego regresó a Japón, se asombraba las diferencias de cultura. Y en una ocasión, con su padre, recién regresado a Japón, iban pasando y el semáforo dio en rojo y no había nada, ningún vehículo, ni nada, ni peatones, ni nada. Y le dice el hijo, ¿y por qué no pasas? Nadie nos está viendo. ¿Cómo que nadie nos está viendo? Yo me estoy viendo, le dijo. ¿Entendieron? Si no, se los explico el otro domingo.
Fíjate, se lo voy a repetir. El hijo le dice, papá, ¿y por qué no te pasas en rojo si nadie, no hay carro ni peatón y nadie nos está viendo? Yo estoy viendo, le dijo, que eso está en rojo. O sea, mi conciencia me está diciendo que está en rojo, en otras palabras, ¿verdad? Así que Dios nos ayude. Bien, Hebreos 10:22 dice así: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, gracias a Dios, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Con el agua de Jesucristo que salió de su costado, y con su sangre hemos sido completamente limpiados. Pero debemos de mantenernos limpios. Claro, si alguno peca, abogado tiene, Dios es bueno, nadie es perfecto. Pedimos perdón, nos arrepentimos y alcanzamos misericordia. Pero si queremos mejorar este año, entonces ya no caigamos en un círculo vicioso, sino que este año sea un año de verdad de crecimiento espiritual, cuidando lo importante. Y es cuidar también nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos orienta, nuestra conciencia nos censura, nuestra conciencia nos advierte el peligro y también nos acusa justamente si hicimos lo incorrecto. Por eso la culpa aparece. Cuando un cristiano peca, la conciencia, el Espíritu Santo también, pero la conciencia inmediatamente le dice, has pecado. Ahora, a uno se le hace caso a la conciencia, se arrepiente inmediatamente, se hace caso al Espíritu Santo, porque uno puede endurecerse. David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Por eso al final nadie se sienta tan mal si hemos cometido algún error o pecado y no le hicimos caso a la conciencia. Pero aprendamos, por favor. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que conocía y se deleitaba en la presencia de Dios, a causa del pecado, acalló su conciencia. Comenzó primero saliendo al tejado o al techo del palacio y vio a una mujer de hermoso parecer, era hermosa. La codició, no venció la tentación, no hizo caso a su conciencia, la mandó a traer, pecó con ella, cometió adulterio y quedó embarazada. Hasta ahí se sentía tranquilo. El pecado lo cegó, el pecado lo endureció. Y se quedó tan apasionado y enamorado de aquella mujer que dijo, está embarazada. Cuando supo que estaba embarazada, dijo, no, pero yo no debo de dar un mal testimonio, pero lo estaba escondiendo ante los hombres, pero no ante Dios. Y quiso hacerle creer al marido de esta mujer, trayéndolo que se acostara con ella, para hacerle creer que el hijo era de él. Y este hombre no quiso acostarse con su mujer porque sus compañeros estaban en guerra. Este fue más leal y más fiel a su conciencia. Y entonces, como no le hizo caso al rey, lo mandó a matar, dejándolo solo al frente de batalla, dándole instrucciones a su jefe, a su superior, y le dijo, pónganlo más fuerte en la batalla, ahí se retiran para que lo mate. Y así lo mató. Su conciencia iba sumando, como iba sumando los pecados, su conciencia se iba endureciendo, de tal manera que estaba como si nada, por lo menos como si nada, en apariencia, hasta que el profeta Natán lo descubre con una historia, contándole una historia que era su propia historia. Y cuando le dice, este hombre eres tú, este hombre cae de rodillas y llora amargamente y se arrepiente. Claro, en el Salmo 32 y en el Salmo 38 después describe que mientras cayó su pecado, se envejeció. Mientras cayó su pecado, mientras no lo confesó, sus huesos se enfermaron. Le entró ansiedad, no dormía, porque no quería pasar la humillación de confesar su pecado. Por eso la conciencia nos dice, mejor no pequen. Porque si pecamos, pedimos perdón y el Señor nos perdona.
pero es mejor no pecar. Así que el Señor nos ayude. La clave es no pecar y obedecer al Señor. Entonces, la voz de la conciencia, esa facultad que Dios nos dejó al crearnos para hacer una alarma moral, para hacer una brújula moral, funciona perfectamente. Lo que es pecado no lo negociemos ni lo justifiquemos. Cuando un cristiano peca, sencillamente dice, Señor, pequé, no tengo justificación. El problema es que uno cuando justifica ya no está siendo honesto. Uno puede decirle, es que yo le pegué, pero ¿por qué? Pero porque ella me provocó. Lo puede provocar, puede decirle cosas, puede tratarle mal a alguien, pero eso no justifica que usted peque y que después le eche la culpa a la otra persona. Señor, pequé, lo siento, me arrepiento, no debí de hacerlo. A veces la conciencia le dice a usted, varón, o a la mujer, eres una chismosa. Y el hermano o la hermana le dice, no, es que yo me desahogo al hablar y contar las cosas. No, bueno, dice, Señor, perdón, soy chismoso. ¿Cuál es el chisme? ¿El chisme en qué consiste? A ver, los ex chismosos, ¿en qué consiste? Hablar de una persona sin que ella esté presente. Y agregaríamos hablar de algo que no me consta. Y si aún me consta, debo de tener prudencia, sabiduría. ¿Qué gano con decirlo? A menos que sea algo que ponga en peligro un trabajo, una empresa, una familia. Ahí hay que decirlo, pero sí me consta. Cuando algo no me consta, yo no debo repetir algo que dice, que dijeron, que le contaron, que le dije. Olvídese. Eso es chisme. Entonces yo no voy a hacer chismos. Y si la conciencia me dice, ¿eres chismoso? Sí, soy chismoso, perdón, me arrepiento. ¿Por qué? Porque dije algo que no me consta. La conciencia dice, no hagas esto, ya estoy terminando. No hagas esto. Y uno dice, y la persona que quiere rebatir la conciencia dice, es que la mayoría lo hace. Sí, la mayoría puede hacerlo, pero los hijos de Dios no. Otro lo hace, pero yo no debo de hacerlo. Porque entonces voy a entrar en el promedio de los cristianos que no se consagran, que no estamos buscando una vida realmente espiritual, sino que nos conformamos con ser cristianos así tibios. No oramos, no nos consagramos, no testificamos. Cuando la conciencia nos dice otra vez, codiciaste a esta persona, es que se me atravesó, hombre. Porque se le ha atravesado. A usted se le pueden atravesar un montón, pero usted decide bajar la mirada y punto. ¿Es cierto o no es cierto? 1 Timoteo 1, 5, 6 y luego otro pasaje y estamos en la parte final. Pero el propósito de nuestra instrucción, dice Pablo a Timoteo, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y otra vez de una fe sincera. Pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Conclusión. Pónganse de pie. Por favor. Todos los seres humanos nacen con una conciencia dada por Dios. Es la facultad y la capacidad que Dios colocó en cada ser humano de lo fundamental en cuanto a lo que es bueno y malo. El pecado la empaña, la ensucia y si no nos arrepentimos la cauteriza.
Y hay pecados, hay cristianos que pueden pasar años pecando en un ciclo y pidiendo perdón y pecando y pidiendo perdón. Entonces ahí la conciencia se ha cauterizado. Entonces el Señor tendrá que hacer algo con nosotros, tendrá que disciplinarnos, tendrá que llamarnos la atención para que nos arrepintamos y volvamos a una vida consagrada al Señor. Amén. Muy bien. Oiga lo que dice 1 Timoteo 3:9. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. La palabra de Dios y la fe ayudan a adiestrar a nuestra conciencia, y cuando la conciencia obedece la palabra de Dios, se mantiene limpia y se fortalece. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por enseñarnos hoy tu palabra, a cuidar nuestra conciencia. Señor, gracias porque la dejaste desde que nos creaste a todos los seres humanos. El pecado, Señor, la ensució, el pecado prácticamente la cauterizó, y ya lo que era pecado la conciencia no nos lo decía. Era tanto el pecado que la conciencia se acalló. Pero gracias porque el día que nos salvaste y perdonaste todos nuestros pecados, limpiaste todo nuestro ser con tu sangre y nos limpiaste completamente la conciencia. Y desde entonces, Señor, el cristiano nacido de nuevo jamás volverá a pecar con paz y alegría en su corazón. En el momento tendrá placer, pero será un placer doloroso. Señor, no permitas que nuestra conciencia la acallemos, ni nos justifiquemos con la conciencia. Señor, que podamos seguir el ejemplo que Pablo nos muestra, que siempre vivió su vida cristiana con fe sincera y con una buena conciencia. Su conciencia nunca le dijo, después de ser cristiano, pecaste y pecaste y pecaste. Se mantuvo consagrado, Señor. Pese a las pruebas, dolores, sufrimientos, tribulaciones que pasó. Señor, es posible que vivamos una vida agradable a ti, sincera, transparente. Es posible vivir una vida que te agrade. Por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Jesucristo, por la conciencia que has colocado en nosotros. Señor, gracias. Que hoy podamos decir en la noche al acostarnos, Señor, tengo delante de ti una buena conciencia, Padre. Hoy viví un día consagrado. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Solo tú me has hecho vivir confiado. Y que al comenzar cada día, Señor, alimentemos nuestra conciencia leyendo tu palabra, teniendo fe y obedeciendo lo que es bueno inmediatamente. Ahora ayúdanos, porque siempre estaremos expuestos. Y que nadie se sienta, Señor, excluido o como que es el único que ha fallado. Todos hemos fallado más de alguna vez, pero no queremos hacerlo más, ni queremos hacerlo seguido, mucho menos, Señor. Por favor, ayúdanos. Aquí nos disponemos y te decimos, Señor, estamos dispuestos a correr bien la carrera, con paciencia, con fe, a pelear la buena batalla. No nos permitas pecar, no queremos pecar de hecho, Señor. Ayúdanos y auxílianos y tendremos un mejor año. Aunque eso no nos exime de los problemas, pero tendremos victoria y tendremos paz. Gracias de todo corazón. Cuidemos nuestra conciencia. Haremos nuestra parte, Señor, pero tú eres el que puede hacer la mayor y más grande parte sobre nuestra vida. Gracias por amarnos, por abrazarnos, por darnos un beso. Espiritualmente, Señor, así lo sentí, así lo he sentido.
hoy, en un momento de la alabanza. Señor, gracias por decirnos, hijo, te amo. Sigue siendo mi hijo. Sigue siendo mi hijo, te amaré siempre. Quiero que te vaya bien. Obedece mis mandamientos y te irá bien. Todo te saldrá bien. Pero si has fallado, hijo, te amo. Te perdono. Yo estoy contigo. Yo estoy para ayudarte. Yo estoy para ayudarte. No te dejes engañar por el diablo. Solamente si pides perdón y te apartas, alcanzas misericordia. Gracias, Señor. Somos gente necesitada. No somos perfectos, Padre, pero vamos queriendo cada día agradarte más. Líbranos de trampa del diablo, la trampa del mundo y de la carne. Se las ingenia, Señor, para tentarnos, para oponerse a la cosa del Espíritu. Renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús y nos vamos con tu amor, tu paz y tu alegría. Gracias de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Y si hubiera alguna persona que está aquí, que está atrapada en el pecado, que está esclavizada, que no tiene paz, no tiene alegría, no tiene libertad. Si hay una persona aquí que siente grande culpa por sus errores, equivocaciones, maldades y pecados, el Señor lo ama y mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, y en obediencia a Cristo murió por sus pecados, para limpiarlo, perdonarlo y hacer una nueva criatura, hacerlo un hijo de Dios, darle la vida eterna, escribir su nombre en el libro de la vida. Lo único que tiene que hacer para ser salvo es entregar su corazón, entregar su vida y pedir perdón por sus pecados. Si alguien necesita hacer esa oración, por favor diga conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Pequé. Confieso que soy pecador, pero me arrepiento. Y te recibo hoy para que me salves, me transformes, me hagas una nueva criatura. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.